Llegué a casa a decirle a mi mamá, eres un estúpido ese maestro. Yo no sé cuántas chavas conozco que quieren ser tú. Pues yo me sentí súper revolucionaria de hacer ese cambio. Me consta que aprendes rápido. ¿Qué tal te sientes como desaprendedora? ¿Eres igual de rápida? El estilo personal de cada quien también tiene que ver con el feeling de cada quien. Ya eres jefa, te voy a dar un consejo. Olvídate de la popularidad. Me dolía la cabeza saliendo de la escuela, así de que aprendí mucho o me tronó el cerebro. Una de dos. Híjole, ¿cómo te dolió? Me indigné. Claro. Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por La Ibero. Esta semana, en Buena Banda, Claudia Cándano. Es directora editorial de El México y directora de Branded Content y Soft News en Grupo Expansión. ¿Sabes qué, Clau? Que me gustan mucho los podcasts donde platican y se saludan y normal, y siento que estoy en la cabina. Y luego oigo Buena Banda y siento que empiezo a preguntar toda formal. Pues qué bueno que estás tú aquí porque siento que vamos a platicar. Súper, vamos a platicar. Ya te extrañaba. Este es nuestro estatus. Este es nuestro estatus. Clau trabajó muchos años conmigo, yo con ella tuve el placer de trabajar y teníamos estatus. Entonces, qué ilusión que vamos a hacer estatus. A ver cómo sale el podcast. Pero más divertido que nuestro estatus, creo. Más divertido. Siento. Oye, ¿qué se sintió regresar aquí a La Ibero? Ay, sentí increíble. Me estacioné. Bueno, primero llego, me dicen, se tiene que estacionar ahí en el edificio P. Y yo, sí, perfecto, arriba de diseño. Ahí me ve la señorita con cara de, ¿cómo sabes? Y yo, es que yo estudiaba aquí. Ajá. Hace un siglo. Un siglo. Pero te reconoció una morrita de acá. Ajá, una niña que estaba entrando aquí a la estación me dijo, ¿tú eres Claudia Cándano? Y yo, sí. Yo me vine a vivir a México por ti, ya, ¿qué te pasa? Que lo máximo. Lo máximo. Por cierto, ya me corrigieron, estamos grabando en Ibero 90.9 y ya me corrigieron. Exacto. Que yo le sigo diciendo Radio Ibero, hablando de hace cuánto estudiamos acá. Sí, yo bastante más que tú. Bueno, pero no, se llama Ibero 90.9. Ibero 90.9, cuando yo venía aquí todavía se llamaba Radio Ibero. Fíjate. Pero yo viví ese proceso de que inició y existió Ibero 90.9. 90.9. Sí. ¿Me puedes explicar que estudiaste Derecho? ¿Qué Estudié, invento? No. Bueno, tu papá, gran abogado, tu hermana, un poco. Abogada también. Yo estudié un año de Derecho. Bueno, no llegué al año, porque ya los exámenes del segundo semestre ni siquiera llegué. Creo que llegué a la mitad de segundo semestre. Estudiaba aquí y un día un maestro me dijo, reprobé Derecho, Teoría del Derecho 1, creo. Y el maestro de Teoría del Derecho me llamó, me quiso dar su consejo y me dijo, no estudies Derecho, no es para ti. Y yo me indigné. Claro. Llegué a mi casa a decirle a mi mamá, eres un estúpido ese maestro. Claro, él te estaba dando un feedback positivo de él orientación vocacional. Sí. ¿Y cuándo es que dijiste, tenía razón? Yo creo, eso fue acabando el semestre, cuando me dio mis calificaciones, entonces hazte cuenta que habrá sido un poquitito tiempo después, como después del primer mes del segundo semestre o mes y medio, te lo juro, iba al salón y me la pasaba mal, o sea, no congeniaba con la gente, me sentía diferente todo el tiempo, o sea, raro. Y dije, no, la neta no me gusta. Y fui y hablé con mi papá de que no me gusta estudiar Derecho. Y mi papá, ¿cómo? No es opción. No es opción. ¿Y qué vas a estudiar? Y yo, no sé. No menos opción, o sea, ¿cómo no sabes? Y yo, pero mira, tengo una idea, puedo ir a la escuela y me sigo metiendo a clases, pero de otras materias para investigar. No, estudias, si quieres que yo te pague la universidad, vas a estudiar Derecho. Entonces me fui de ahí rebeldemente y dije, sí tú. Y entonces venía a La Ibero y me metí a otras clases para ver qué quería estudiar. Consta que yo fui transparente, papá, ¿no quieres saber la verdad? Se te dijo. Y entonces ya un día, bueno, fue un dramón, obviamente, nos peleamos, todo mal. Pero entré a clases de ciencias políticas, psicología, derecho, diseño, psicología, ¿pero todo qué, lo que te conseguías un amigo? Es que como jugaba tenis aquí, tenía muchos amigos de otras carreras. Entonces a todos mis amigos les preguntaba, ¿me puedo meter a tus clases? Sí, y me metía. Y entonces luego le preguntaba a maestros y así. Y un día estuve como en unas clases de arquitectura y en otras de diseño. Y dije, yo creo que por aquí voy a estudiar. Y entonces ya que sabía, llegué con mi papá y le dije, si no me quieres pagar la escuela, no me la pagues, pero ya no voy a ir a La Ibero, ya no pagues La Ibero.
porque ya no voy a ir. Y me dijo, ¿cómo? No sé qué. Y yo, sí, ya no voy a ir a la Ibero y voy a estudiar diseño. Y entonces hizo un entripado seguramente grande, pero luego ya me dijo, está bien, pues ¿en dónde quieres estudiar? Y le dije pues sí, en la Ibero. Entonces ya no acabó ese semestre, no pagó ese semestre, pero el siguiente ya no acabó de pagar ese semestre. O sea, mi problema no es la Ibero, mi problema es la disciplina. Mi problema, no sé si la disciplina, porque siempre fui muy disciplinada. No, digo la disciplina del derecho. Sí, por supuesto. Eso no era lo mío. Y ya conforme fui estudiando diseño, mi papá todo el tiempo me decía, no, ya entendí por qué querías estudiar diseño. Ya te veo mucho más feliz. Y aquí trabajé de becaria en las compus de diseño. O sea, como que esta sí es mi alma mater real. Amaba venir a la Ibero. Sí, porque además te aguantó el cambio, ¿no? Me aguantó el cambio y me dio la opción del cambio también, claro. Porque no en cualquier otra escuela de derecho hubiera podido meterme a ver qué quería estudiar en otro lugar. Exacto, muy bien. Oye, ¿y moda? ¿Cómo es que dices, me quiero dedicar a la moda? Y cuéntame el episodio de Nueva York. Me quería dedicar a la moda, pero estaba como dudosa de si aquí en México había una carrera de moda como tal. O sea, aquí en la Ibero había en ese entonces, ya no, pero ya no solamente, pero en ese entonces solo había diseño textil. Uh-huh. Yo no quería hacer diseño textil, quería moda. Pero tampoco veía a qué dedicarme en la moda. No conocía a nadie en la industria de la moda. No había la industria que hoy hay en México. Pero pon tú que había 3 personas que se dedicaban a eso. Pero yo ni siquiera sabía quiénes eran. No leía ni una sola revista de moda en español. ¿Por qué querías moda? Pues porque sentía, vas a decir que qué ridícula es tal vez, pero, o sea, jugaba a las Barbies y yo lo que quería era vestir a las Barbies. Ya el juego de las Barbies me daba lo mismo. O sea, lo único que quería era comprarles ropa, vestirlas y se acabó. Desde ahí como que había esta sensibilidad de que me gusta mucho la ropa, me gusta mucho la moda, aunque eso parece una nimiedad, pero era lo que me iba, como que me ilusionaba que alguien me preguntara qué me pongo para tal cosa. Y yo me prendí así de, no, y entonces ponte esto, y así como que me daban ganas de hacer eso, pero no entendía ni cómo lo podía hacer. No tenía como profesión, como un nombre la profesión de stylist. Exacto, ¿no? Y era más como un instinto, no como algo que se le viera futuro. Cuando mi papá le dije que me quería dedicar a la moda, me dijo, te vas a morir de hambre. Sí, ahora sí ya no te pases, ¿no? O sea, sí, ya, es que, pobre señor, ha de haber dicho, esta chica me quiere romper el esquema todo el día. Uh-huh. Y pues sí, o sea, porque no encontraba, ¿sabes? Como que también en diseño, ya que me puse a trabajar en diseño, que fue en 5º semestre ya en forma, no me hallaba, como que decía, sí me gusta, pero yo no quiero hacer esto siempre. Entonces ahí empezó la exploración y tenía dos ideas, o decoración, que ahí había más industria, o moda, que no había industria, o no muy desarrollada. Y entonces me puse a investigar y un día ya llegué con toda una investigación y dije, quiero estudiar en Parsons, en Nueva York, y voy a estudiar diseño de moda. Y yo voy a pagar, y ya ahorré, y yo voy a pagar esto, y necesito que tú me pagues esto. Y entonces como que ya mi papá me vio muy decidida, oyó la palabra Nueva York. Y dijo, ok. Y dijo, bueno, ya no está tan perdida esta muchachita. Y entonces sí me ayudó, mi mamá me ayudó cañón. O sea, mi mamá, todo lo que yo le decía, quiero meterme a un curso de fotografía, yo te lo pago. Quiero meterme a no sé qué cosa, yo te lo pago. Como que mi mamá veía que mi intención era como crecer creativamente y ella me incitaba a que sí lo hiciera. Y eso me ayudó muchísimo, porque entonces tenía como una sensibilidad en la foto, tenía sensibilidad en diseño, o sea, como que sí generé un marco creativo en mi construcción hacia mi profesión. Sí, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo tu papá qué acabó diciendo de ti cuando ya te vio consolidada como una creativa, hecha y derecha, y además que encontraste un lugar en la moda muy claro, ¿no? No como creadora o diseñadora de moda, pero eres pues un elemento de la moda de este país, punto, ¿no? ¿Qué decía tu papá? Yo creo que al final, o sea, le daba un buen de orgullo y se sentía como, me acuerdo que me presumía muchísimo con sus amigos y siempre que yo veía algo, me topaba con él en una comida con algún amigo o así, me decía, es que Claudia le va cañón y se dedica a las revistas, a la moda, ¿sí?
pero siento que nunca entendió bien Ay, ya. a qué me dedico realmente. O sea, yo le explicaba y tal, pero siento que nunca entendió del todo mi trabajo. Como que no era su mundo y no se metió. No. Pero te respetó y le encantó. Ajá, finalmente. y me preguntaba tonterías como, ¿te parece que me compre esta polo o esta? O sea, ya sabes, pero sí se trataba de involucrar, pues. Oye, ¿y cuál es el episodio en Nueva York que te hizo venir y que te hizo quedarte acá? Me enfermé. Yo llegué a Nueva York y me enfermé, me tuvieron que operar de urgencia, o sea, de que estaba en la escuela y de repente me desmayé y abrí los ojos en ER. Wow. O sea, en ER, la serie, o sea, de que en The Pit. Sí, sí. Luces, gente hablando muy fuerte y así, y no entendía nada. Y me tuvieron que operar por un tema que tenía gastro y me operaron de emergencia y entonces perdí como 3 semanas de escuela. Primero tenía que hacer un curso. Como no me dedicaba a la moda, había un curso como propedéutico y estaba en ese curso. Y entonces perdí el curso, no me sentía muy bien, era verano en Nueva York, hace un calor, o sea, la estaba pasando medio mal. Entonces mi papá y mi mamá me dijeron, ¿por qué no te regresas? En la escuela me guardaban mi lugar para regresar el año que entra o en el siguiente semestre. Y me dijeron, ¿por qué no te regresas para que te sientas ya perfecta y tal y te regresas a Nueva York? Porque también un poco convaleciente solo en Nueva York con presupuesto de estudiante. Sí, sí. Era duro. No, y el homesick ahí sí te pegó, ¿no? Y una amiga de mi hermana que estaba casada y tenía hijas y así, me dio asilo en su casa unos días y eso fue increíble. Pero cuando me regresé a mi dorm, dije, no. Dios mío. Sí me quiero ir a mi casa, la neta. Y me regresé a mi casa, pero siempre con la idea de yo ya me voy a Nueva York en enero. Y ahí tenía un trabajo antes de irme en diseño gráfico, entonces le hablé a mi ex jefe y le dije, ¿puedo regresar? Me dijo que sí. Y en ese inter me entrevistaron para trabajar en InStyle. Una amiga mía me dijo que su amiga trabajaba en InStyle y que era la editora de moda. Y yo 2 días antes en el súper había visto una InStyle en español. Pero ve qué cañón es el universo. Me acuerdo perfecto que cuando estaba en Nueva York decía, ya entendí qué quiero hacer. O sea, mi aplicación para Parsons fue un collage de unos jeans, talla medio grande, pero la idea era como que la moda fuera para todas. Democrática. Yo quería totalmente InStyle. La vocación de InStyle. Ajá. Y me acuerdo que cuando estaba como haciendo mi investigación para hacer mi essay para entrar a Parsons, me tomé muchísimo en serio InStyle y me puse a investigar sobre InStyle y así. Y entonces yo dije, esa es una cosa que quisiera hacer, como traducir InStyle a México. Cállate, y cuando llegas y ves que InStyle existe en México, te mueres. Sí, pero yo dije, qué raro, ¿será que es una cosa que hacen en Nueva York y traducen al español? No sabía, ¿no? Cuando voy a la entrevista Expansión, ni siquiera sabía a qué iba. Nada más sabía que una amiga mía me había dicho que alguien necesitaba un asistente de moda. Entonces fui. Y de repente estoy ahí sentada y ya sale la editora de moda y me dice, hola, esta entrevista es para que trabajes en InStyle, no sé si te contó bien Vero, bla, 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 bla. ¿Era la editora esta extranjera que teníamos? No, era la que le reportaba a ella que se llama Mónica Rodríguez. ¿Ya te acuerdas? Es que sepan que yo fui la directora editorial de lanzamiento de InStyle en México. Ajá, cuando yo entré a InStyle, Blanca era la mera jefa. Exacto, me acuerdo perfectísimo de ti, chamaquititita. Sí, estaba chiquita. Y entonces, pues nada, ya me entrevistó Mónica y tal, y me dijo, ¿puedes venir mañana a un día de prueba? A 2 días de prueba. Y yo, sí. Fui a los días de prueba y no sabes, en mi día de prueba era un jueves, uno fue en miércoles, fui de 9 a 6, y el otro fue en jueves, y de repente a las 2 todo el mundo agarró sus cosas y se fueron a comer para festejar que ya habían cerrado la primera edición de InStyle. Y no me invitaron. Nadie te invitó. Y me quedé ahí. Pero bueno, me puse a me habían dejado trabajo que hacer y yo lo hice y ya dejé todo listo, ya una notita a Mónica de gracias por todo, avísame si te gustó mi trabajo. Bye, me fui. Y pasa 1 semana, 2 semanas, nadie me habla y yo, pues ya, ni modo, le voy a volver a hablar a mi ex jefe que ya me adopte bien. Y el día que hablé con mi ex jefe, me habló Mónica y me dijo, no encontraba tu CV, ni tu teléfono, ni nada, pero ya Vero me lo dio y ya te contratamos a ti.
Bien. Y ya entré a InStyle de asistente. Corte A, no volviste a Nueva York. Corte A, ¿cuántos años después sigues en expansión? Cumplo 20 este año. ¿Qué te pasa? Sí. Eres el récord, Clau. Pues yo creo que ya soy el récord. O ya soy el récord actual. Qué impresionante. Siento que Ana Galindo me sigue ganando. Exacto. Anita Galindo, que le mandamos besos. Sí. Oye, y vamos a terminar el tema moda y ahorita nos cuentas qué más. Sí. Y además me encanta que estés acá, porque desde que yo hacía el podcast en expansión, ¿te acuerdas cuando empezamos a hacer podcast? Sí. Tú, tu podcast que sigue de moda, Ajá. yo mi podcast de mujeduría. En mi segunda etapa en expansión era pandemia, Clau. Era pandemia. Ya Bueno, fue yo hace empecé 6 años, tantito antes de la tantito pandemia. antes. de la Yo pandemia. empecé justo justo marzo 2020. Sí, La wow. gran mayoría de mi podcast lo hice encerrada. Estábamos aprendiendo a hacer podcast. ¿Cuántos episodios llevas de Hablemos de Moda? No tengo idea cuántos llevamos en total, ¿Pero 6 años? pero empezamos, nuestro primer podcast fue en junio de 2019. ¡Wow! O sea, O sea, está a principios de cumpliendo- 2019. Está cumpliendo 7 años. Ajá, en junio cumplimos En 7 breve. años. Ajá. ¿Y qué ha cambiado de entrada en podcast y además concretamente en esa plataforma de audio y moda? ¿Cómo cuando te sentaste ahí la primera vez que dijiste, hagamos esto con tus editores, a hoy? Ha cambiado muchísimo. En primera, bueno, o sea, ojalá yo tuviera esta producción en mi podcast. Sí está muy buena mi producción, pero bueno, no, sí, yo creo que está así, pero no en una cabina de radio, pues, bueno, ¿no? pues es que Ibero 90.9 no es cualquier cosa. Exacto. ¿Vieron mi comercial, chicos? Bien, muy bien, plan. No, pero nosotros cuando empezamos lo hacíamos en mi oficina, con eco, obviamente, porque teníamos un micrófono, un Yeti, que usábamos todos juntos, o sea, era un micrófono Y cámbiate, para todos. cámbiate. Ajá. No, porque lo ponías en medio y como era Ya. circular el audio, entonces podíamos hablar los tres al mismo, o sea, y se escuchaban los tres, pero obviamente no se escuchaba muy bien, que digamos. No había video, claro. No había video. Y cuando empezamos a hacer video lo hacíamos con un tripié y un celular. O sea, ese era nuestro video. Y sobre todo, algo muy emocionante es que era el primer podcast de moda en México. Y entonces, bueno, ha sido el primer podcast de moda en México. Y algo muy divertido es que a mí un día se me ocurrió, a mí y a mi equipo, porque veníamos rumbo a Fashion Week en el coche, Jordi, Raúl y yo, platicando y echando chisme. Y les dije, esto debería de ser un podcast. Y los dos, 100%. Al día siguiente llegué a la oficina, le dije a la brand manager en ese entonces de él, hagamos un podcast. No, pero hagamos un podcast. O sea, si no lo hacemos ahorita, se nos pasa el momentum, tal. Te lo planteé, me dijiste que haz tu podcast y empecé mi podcast. Es que fue muy importante también para expansión y mira, no sabíamos que venía la pandemia, qué importante se volvió audio, ¿no? Desarrollar la plataforma de audio y subirnos a esa ola cuando estaba fuertísima. Y nadie en expansión, en editorial, nadie hacía audio. O Sí, sea, sí. ¿no? Entonces, eso fue como pues yo me sentí súper revolucionaria de hacer ese cambio. Oye, y no han parado. No hemos parado. Y ¿Cada nosotros no cuánto- hacemos temporadas. Exacto. Es una tras otra, Always on. tras otro. Always on. Always On, lo grabamos cada 15 días, grabamos 2 cada vez y tratamos siempre de que haya coyuntura con los temas que tocamos y tenemos temas evergreen. ¿Qué significa evergreen? Que siempre pueden salir, o sea, que son temas de, pues sí. Que no pierden vigencia. Que no pierden vigencia. Entonces siempre estamos buscando hacer uno y uno, o en temporada de premios no grabamos una vez, sino grabamos después de los premios el lunes, después de los premios y publicamos los martes. Entonces sí, es un esfuerzo grande hacer un podcast. ¿Cómo no? Y ahora, además de las cosas técnicas claves, ¿cómo sientes tú la plataforma de audio en general, los podcasts en general? Hoy hay los Spotify Awards de podcast, ¿no? O sea, hoy es mucho más industria ya. Es una industria en sí misma. Ha crecido impresionante. Hay gente que se ha vuelto un referente de ciertas industrias a partir de hacer un podcast. O sea, que antes no era tan conocido o conocida y a partir de que tienen un podcast los conoce muchísima gente. Bueno. Creo que a mí y a Jordi también nos pasa mucho que se nos acerca gente y nos dice, escucho tu podcast. No nos dicen leo él, nos dicen escucho Hablemos de Moda. Sí, sí. Y entonces se vuelve bueno, en el caso de él,
es una ramita del contenido que hacemos, pero también es un contenido que no está ligado a ninguna otra cosa de la revista necesariamente. Entonces, es muy auténtico el contenido, es nuestra opinión, vamos con una bandera distinta y creo que eso es lo que conecta. En general, por eso el audio se ha vuelto tan grande, porque es una forma de conectar. Muy genuina. Ajá. Y pasas cuánto tiempo, en el coche, en el camión, en el metro, haciendo ejercicio, yo oigo podcast. Y te acompaña. Sí. O sea, yo de repente estoy paseando a mis perros, ya me aburrí y me pongo un podcast. Sí. ¿No? Y entonces ellos están papaloteando y yo voy ahí caminando, escuchando un podcast. Siento que también es una manera de desconectarte del día a día. O sea, ¿escuchas o ves? Yo normalmente escucho. Yo también. Porque lo hago en el coche. Sí. O sea, porque veo tele y escucho podcast. Sí. Ese es como algo que Y yo hago. siempre he dicho también que la cosa de casi todos escuchamos podcast con audífonos, te llega de una manera muy íntima el mensaje, ¿no? Lo que estás recibiendo se te queda, en fin. A mí me encanta escuchar podcast. Y otra cosa, ahora también ha trascendido, ahorita que dije la tele, ha trascendido el podcast a la tele. Entonces, hay series, no sé, Tell Me Lies, ¿no? Que es una serie de amor tóxico. Bueno, esa serie tiene un podcast y entonces entrevistan a los protagonistas, les preguntan cómo viven ellos esa toxicidad afuera y dentro del set, no sé qué. Y eso también hace que conectes desde otra manera con lo que te gusta ver. Sí. ¿No? Entonces a mí se me hace que es muy padre esta tendencia del podcast, solo que de pronto siento que hay demasiados, ya no me da tiempo de escucharlos todos. Y como decías, qué demandante es. Uh-huh. Ahora, te decía que te quiero invitar hace años porque yo no sé cuántas chavas conozco que quieren ser tú. O sea, de alguna manera tu profesión, sigo en el tema de la moda, de ir a los Fashion Weeks, obviamente tú has visto a Anne Wintour en las pasarelas. He estado sentada junto a ella. Has estado sentada junto a ella. Ahora que va a volver, que ya viene de nuevo el Diablo Viste a la Moda, es como profesión de película para muchas mujeres. ¿Qué hay de profesión de película y qué no hay de profesión de película? Justo cuando yo empecé a trabajar en la moda, pues era de Devil Wears Prada. O sea, yo cumplo igual que de Devil Wears Prada trabajando en moda, ¿no? Y hay una parte que sí es real, como de cómo sí te tomas en serio tu chamba, porque aunque no vas a salvar una vida a partir de escoger un cinturón u otro y el color del cinturón, sí es verdad que los que trabajamos en esta industria nos apasiona mucho el tema y sabemos cosas o referencias que tienen una historia. O sea, como que la sociedad ha sido un referente para la moda siempre. O sea, no hay la cultura, la sociedad, el arte, la música, la moda, todo está, pues sí, trabajan en conjunto, ¿no? Y creo que eso se queda como... Cuando yo empecé a trabajar en moda, la gente decía, es que es un trabajo súper banal. Pues sí, no, depende desde dónde lo veas. Pues si vestirte de una manera u otra te cambia el sentido del día, ¿no? Claro. O pintarte los labios de rojo, no. Bueno, y eso... es una expresión de lo social. O sea, quien le gusta lo social como estudio, la moda es interesante. Es interesantísima, claro. Y entonces... ahí juntándolo a la película, creo que hay una parte como de estrés, de pasión, sí, como de esta emoción que se siente de pertenecer al mundo de la moda, que es real, pero hay otro behind the scenes que no se ve, que no es tan glamoroso como pensarías a partir de la película. O sea, ojalá todos tuviéramos un chofer que nos lleva de un lugar a otro, ojalá viajáramos en avión privado a Fashion Week, ojalá muchas cosas. Que yo creo que sí es la realidad de Anna Wintour, pero no es la realidad de la industria, ¿no? Y hoy en día, ¿tu profesión sería válida? O sea, alguna chava que esté estudiando para dedicarse a la moda en el mundo donde ya las marcas de moda, pues hay menos... las marcas de legacy print, digamos, ¿no? O sea, como te refieres a medios. A Vogue, ¿no? Exacto, a medios. Y hoy, pues es más el mundo de los influencers. ¿Cómo juega toda la industria esa divertida de la película que existe y que es real y que tú posteas todo el tiempo? Porque, pues ahora sí que a mí también me consta. ¿Cómo, o sea, se puede configurar hoy para alguna chava que quiera hacer eso como una carrera con futuro, pues?
Yo creo que sí, está más acotado, justo por lo que decías, hay menos medios de moda que hace 20 años, los presupuestos que existían antes no existen hoy, las posibilidades de hacer lo que hacías antes se ven mucho más afectadas hoy, los presupuestos cambiaron, la cantidad de gente en un equipo de una revista y de un medio de moda general disminuyó muchísimo, o sea, yo creo que la industria va a mantenerse, y justo ayer hablaba de eso con alguien, decíamos, sí, la industria se va a mantener, pero va a seguir mutando. Entonces eso es muy difícil decirte si va a haber esta carrera que yo hice durante estos 20 años para alguien que empieza hoy. Uh-huh. Pero yo creo que hay otras vertientes de esta carrera que antes no había, como ser creador de contenido independiente, ¿no? Sí. Y hacer tu propio contenido de moda y no depender de trabajar en un medio. Claro. Y los medios validan, o sea, no es lo mismo hacer contenido independiente que hacerlo a través de una plataforma como él, pero también hoy en día hay mucha gente que ha trascendido eso, ¿no? Entonces, creo que hay nuevas formas de dedicarte a esta industria hoy, pero si quieres dedicarte a los medios, sí se puede, nada más que tienes que tener claras las expectativas. No es como nos lo imaginamos. Sí. ¿No? Hay que ver la nueva película de Devil Wears Prada para ver qué ha planteado diferente, pero yo creo que sí, ese planteamiento de hace 20 años ya está caduco. Mujeres que combinan ambición profesional con propósito social. Mujeres que no separan el éxito del impacto. Todas las que están conociendo en esta temporada tienen justo esto en común. Y todas tienen en común también que salieron de la Ibero. A lo largo de Buena Banda Podcast, he podido constatar la concentración de talento egresado de esta universidad. Por cierto, mi querida alma mater. En esta temporada 9, celebro y visibilizo de forma especial lo que las mujeres Ibero están haciendo allá afuera. ¿Por qué no te fuiste a Vogue? En ese momento que trabajaba en InStyle, aquí en InStyle producíamos el 90% de la revista, si no es que el 95%. Era lo máximo. Era lo máximo. Fue, creo que único, momento único y irrepetible. Íbamos a Nueva York cada 2 meses. ¿Qué tal eso? Entonces eso también me sació esa necesidad de irme a estudiar a Nueva York. Y no me fui a Vogue porque sentí, en Vogue en ese momento no producían lo que producen hoy. Sí. Y era más traducir el contenido que venía de otras Vogues del mundo y no había tanta creatividad y yo quería poder hacer eso, o sea, me llamaba muchísimo la atención. De hecho dije que sí y luego en Expansión me convencieron para que no me fuera y entonces ya no me fui, pero sí, no me fui por eso, porque quería seguir haciendo producciones y quería seguir aprendiendo desde otro lado. Y bueno, no te fuiste a Vogue y después de InStyle a Elle. Después de InStyle a Elle. Fue la posibilidad. Ahora, además de tu chamba de reseñar la moda, de crear styling para medios en su momento y todo eso, creo, tú has desarrollado una profesión alterna al tema de medios que es vestir celebridades. Por alguna razón afortunada, creo, por la misma InStyle empezaste a conocer celebridades a las que vestías por estar en las portadas y luego de las otras revistas del grupo, y te quedaste pues con esa profesión alterna. También escucho muchas chavas que quisieran hacer eso, ¿no? Estilismo. ¿Cómo es? O sea, ¿puedes decir actualmente, alguien de las personas que vistes actualmente o que has vestido hace mucho, puedes decir, ¿la visto yo? Actualmente no estoy vistiendo a nadie, o sea, hoy no estoy vistiendo a nadie. Dios mío, ¿así de ocupada estás? Así de ocupada porque ahorita estoy. Hablaremos de tus otras funciones. Ahorita no me da tiempo porque obviamente ese trabajo lo hacía después del trabajo, o sea, claro. Empezaba a hacer toda esa labor a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, o sea, y me agoté, no, ya no podía más. Entonces también trabajar los fines de semana, me cansé. Y bueno, mi última clienta se embarazó y entonces la dejé de vestir en el embarazo porque dejó de presentarse en conciertos y así, y ahora está retomando su gira anterior. Entonces, ahorita no me necesita. No, ahorita es que no me necesita. Okay. No sé si me voy a volver a hablar, tampoco me ha dicho que ya no trabajamos juntas, pero
en este momento no estamos haciendo nada. ¿Y no puedes juntas. decir quién es? Sí, puedo decir que es Natalia Lafourcade. Claro, es Natalia. ¿Y a quién más has vestido? Pues vestí mucho tiempo a Marta de Baile, Mucho. vestí mucho tiempo a Adela Micha, vestí en ocasiones a Ludvika Paleta, a Ceci Suárez, a Ana de la Reguera alguna vez, sí, a muchas, es que he vestido un buen. Y te divierte mucho eso, ¿no? O sea, yo... Me divertía más antes que ahora. Deberías fíjate. de decir visto a Blanca Juana. Bueno, no, porque ahorita Cero me está La diciendo vestí bien, algunas veces. pero me vistió vestí algunas a la veces. Blanca Juana. Y qué maravilla. Yo decía, qué delicia que existe Clau cerca de mi órbita, porque entonces a todo lo que yo iba, yo te decía, y tienes un tino. Creo que esa es una habilidad, un tino para saber qué le queda a la gente, porque tu estilo es muy particular, no tiene nada que ver con el mío, por ejemplo. Sin embargo, me recomendabas muy bien a mí qué ponerme, ¿no? Algo que aprendí en InStyle de los editores de moda de InStyle en Estados Unidos, que tuvimos muchas juntas con ellos y así, es que lo más importante es pensar a quién vas a vestir. ¿Qué le vas a dar? O sea, ¿cómo vas a hacer que esa persona sea su mejor versión a través de la ropa? Y me daban como muchos tips que yo iba apuntando y el otro día me encontré mis notas y decía, qué cagado padre. que esto ya lo hago súper, Sí, como manejar, ¿no? Que sí, aprendes a que ya manejar aprendes y ya no lo piensas. piensas, Sí. pero antes lo apuntaba. Por ejemplo, la primera vez que vestí a Marta para la portada de InStyle. ¿A Marta de Baile? A Marta de Baile. Me dijo, te voy a decir, le pregunté, ¿qué no te quieres poner? Y me dijo, no, te voy a decir lo que sí me quiero poner. No. Necesito que me digas tus nos. Y se aventó una lista larga de nos. Entonces eso te acota cañón, porque ya no es que a mí se me antoja ponerle esto. No, es que no se lo va a poner porque odia el café. Me acuerdo, Odia el imagínate. café, Marta, me acuerdo perfecto. Me acuerdo que odia el café. Esto fue así un chorro. Pero me acuerdo que odia el café porque siempre lo repetía y lo repetía. Pero si yo le hubiera preguntado qué te gusta y no me hubiera dicho odio el café, igual y me hubiera dicho algo abstracto como me gustan las faldas en A y yo le llevo una falda en A, ¿no? Café. Entonces ya no la va a querer. Entonces era muy importante el no. Eso lo aprendí desde el principio. Entonces siempre empezaba con las celebridades por el no. Y eso hacía que mi trabajo fuera más fácil a la hora de buscar que sí. Y siempre escuchar. Como que a mí me gusta escuchar lo que a la gente le gusta usar, lo que le gusta en general. O sea, que me digan sus gustos, sus preocupaciones. No me gusta esta parte de mi brazo. Quiero que se me vea el hombro. Sí. A mí no me gusta enseñar la panza. Lo que sea. O sea, puede ser una cosa fácil. Ahora, ahí te va esta pregunta y mira, qué bueno que salió Marta, que ella es tan particular en su forma de arreglarse y muy comentada, por cierto. ¿No te pasa como, tengo un amigo arquitecto que me decía, es que yo ya no hago obra si no me dejan además hacer el interiorismo? Porque si no mi obra, como que siento que luego la habitan los clientes y a lo mejor me la destruyen. Claro que los arquitectos tienen otro ego y otro nombre, pero ¿no te pasa que dices, es que yo le quería poner esto y ella neció con esto, pero tu chamba es que la persona se sienta bien ella y que le guste a ella, aunque no necesariamente sería tu mejor recomendación, ¿no? Es que, a ver, también desde la parte de un estilista de celebridades, también tienes que tomar en cuenta que la que se va a parar en la alfombra roja no eres tú. Claro. La que va a dar la conferencia no eres tú. La que va a ser criticada no eres tú. Sí, sí. Entonces esa persona, en parte las celebridades saben que sus decisiones les pueden jugar en contra si no te hacen caso o si te hacen caso parcialmente. Entonces sí es frustrante, pero yo también aprendí eso, como que al principio neceaba así de, no, sí ponte este, y luego las veía en la foto tiesa o que no estaba cómoda con el escote o ya sabes, una tontería que se pudo haber visto impresionante, pero porque no se sentía cómoda con ese look, no estuvo impresionante. Ya. Entonces decidí decirle, o sea, de las opciones que ellas escogieran, pues la que más les hacía feliz. Y al final ahí ya no puedes hacer nada. Sí. ¿No? O sea, para mí eso era importante. Y el estilo personal de cada quien también tiene que ver con el feeling de cada quien. Entonces, y sí, después, unas veces nos jugó en contra cañón esa decisión, ¿no? O sea, como que me acuerdo de una falda que se puso Marta de negra con unas bolas grandes, como unos polka dots, pero muy grandes, blancos, y todo el mundo la criticó.
¿Y qué decía luego? ¿Por qué no me la puse o qué? No, me dijo, es que ¿por qué me dejaste salir de mi casa así? Y yo, necié, tú neciaste, tú ganaste. Bueno, finalmente se experimenta y sí, está bien, ya ¿no? después me decía, esto me van a criticar. Y yo, no creo. Y entonces ya nos reíamos, pero Exacto. sí. Oye, ahora, para transicionar a quién eres hoy, porque me dan ganas de seguirme eternamente y ahora que te extraño necesito tips, de hecho. Bueno, ahorita que acabemos te doy todos. Pero, ¿por qué decidiste estudiar el MEDEX en el IPADE? O sea, ¿en qué momento esto? O sea, estoy pensando, primero derecho, tu papá hacía berrinche, lo lógico era toda la carrera que hiciste. Y ahora, en el IPADE, ¿por? Creo que una razón, a ver, mi trabajo en la moda y mi construcción de carrera en la moda está sólida. O sea, yo creo que la gente me reconoce por ese trabajo. O sea, si tú a alguien le preguntas a qué se dedica Claudia Cándano, es editora y se dedica a la moda. Pero yo no solo soy editora, hago muchas otras cosas y no solo me dedico a la moda. Hago otras muchas cosas, ¿no? O sea, dentro de Grupo Expansión soy directora de Branded Content, directora de Soft News, directora editorial de él. O sea, ahora de marketing. O sea, hago muchas cosas dentro de Grupo Expansión que no solo tienen que ver con la moda, ahora tienen más que ver con el negocio y con las entrañas del negocio, con los números, con que eso se vea, o sea, que mi trabajo ese creativo que he hecho durante tanto tiempo también tenga un sustento de negocio. ¿Brincaste por qué al negocio? O sea, de crear y hacer contenido a encargarte de planeación, de fundar nuevas líneas de negocio, de los dineros. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Porque tuve dos jefes, una Blanca Juana Gómez Morera y John Reuter, y los dos creyeron que yo podía hacer eso, ¿no? Y me encaminaron hacia ahí. y había muchas cosas que yo me daba cuenta en las juntas que teníamos y eso, que me quedaba un poco atrás porque no tenía este conocimiento que tenían otras personas del equipo, que era mucho más numérico. Y entonces yo hacía preguntas y todo, porque siempre he sido curiosa, pero no tenía como el saber hacer. Lo técnico. Lo técnico, ¿no? Ajá, exacto. Y cuando tú te fuiste de Expansión, mi jefe ahora es Jorge Divildox, y él habló conmigo y me dijo, yo creo que tú podrías hacer el MEDEX de IPADE, ¿quieres? Y yo como que dije, ¿seguro yo? Y me dijo, sí, tú. Pues va, lo hago. ¿Y cómo te fue? Me fue bien, ya me gradué. Bueno, todavía me faltan mis últimas calificaciones, pero me gradué, me voy a graduar. Y me fue muy bien. Al principio me costaba mucho trabajo. En primera, después ir a la escuela después de tanto tiempo, y eso que hice otra maestría de contenido en la pandemia. Pero ir fue virtual, ¿no? Era virtual y es distinto, ¿no? Y es además, otro formato. Sí. Pero ir a la escuela, a una clase de finanzas. Dios mío. Lunes a las 5 de la tarde. Azcapotzalco. En Azcapotzalco, está cañón. O sea, sí había días que yo decía, me dolía la cabeza saliendo de la escuela, así de que aprendí mucho o me tronó el cerebro, una de dos. Y sí me siento mucho más completa. Me da mucha seguridad tener un MBA del IPADE, que es una de las mejores escuelas de negocios, y siento que ya entiendo todo eso que no entendía tan bien antes y que lo puedo hacer yo, no nada más lo entiendo, lo puedo hacer yo. O sea, si quisiera poner un negocio desde cero, lo podría hacer. Hay esta tendencia a la transformación tecnológica y hay muchos estudios que hablan de que las mejores posiciones son las que se saben transformar, ¿no? Y las que se mueven. Eso diría que tu carrera, todo bien, porque has pasado por muchos lados. ¿Cuál dirías que es el principal atributo que te ha permitido crecer en la misma organización, más allá de la coyuntura de la propia organización, tu principal atributo que te ha hecho crecer sin tenerte que cambiar de empresa y explorar otros temas que no dominabas? Creo que uno es mi curiosidad. Soy súper curiosa y soy muy, o sea, cuando algo me interesa, le doy seguimiento y trato de aprenderlo, o sea, empieza a través de la curiosidad, pero luego soy perseverante. O sea, como que digo, esto lo quiero y lo voy a tener, ¿no? Y a veces ni sé bien si lo quiero o no, pero encuentro huecos, ¿no? O sea, de pronto veo que hay algo que falta alguien que lo haga y yo me atrevo a decir, yo lo hago. Aunque no lo sepa hacer tan bien, aunque no sea mi mejor
o sea, pues sí, mi atributo más fuerte, pero siento que lo puedo hacer. Y una de las cosas que también me ha ayudado mucho en Expansión y en mi carrera es que me he desarrollado como un buen líder. Y eso siempre ayuda porque cuando llegas a un equipo que te ve como un buen líder, aunque tú no sepas hacer ciertas cosas que ellos sí, te acogen y te dicen, ok, esto se lo hacemos así y asado, y aprendo rápido. Entonces, como que eso es para mí lo que ha ayudado a que yo construya una carrera, porque parte de mi construcción ha sido a través de encontrar un hueco y una oportunidad. Me queda claro y me consta que aprendes rápido. ¿Qué tal te sientes como desaprendedora? ¿Eres igual de rápida? No. Desaprender es horrendo. Desaprender es horrendo. Es padrísimo hacer lo que una sabe hacer. Claro, pero también, ¿sabes qué me he Pero dado necesario. cuenta? Es súper necesario y es algo que está en tu chip mental de, no, es que desaprender, ¿cómo voy a dejar de hacer estas cosas así? Ahora hacerlas así, no. Y ya también me he aprendido a relajar y decir, órale, pues vamos a ver, igual y no, igual y sí. Y ha habido veces que sí tengo razón y que no hay que desaprender eso, pero hay otras que me urgía desaprenderlo. Sí, pero es más difícil, ¿cierto? Mucho más. Dijiste que eres una buena líder. ¿Por qué? Ahí te diría, entonces, o te preguntaría, ¿cuál es tu principal atributo para decir, sí, soy una buena líder? Yo creo que me preocupa, me interesa la gente. Más que me preocupa, me interesa la gente. Me interesa que la gente se desarrolle, que aprendan cosas nuevas, que puedan explotar sus carreras como yo como yo no explotado en el mal sentido, sino desarrollar en positivo sus carreras, ¿no? Y a veces también me he dado cuenta que los empujo a que tomen oportunidades que veo que son para ellos o para ellas y que tal vez les da miedo tomarlas y yo, no, pero es que esto te va a ayudar a crecer así y así y así. Y se me ha ido muchísima gente por eso y no importa, porque hoy ha habido gente que ha sido de mi equipo. O sea, se te han ido porque los desarrollas tanto que toman otras oportunidades. Sí. O que gracias a algo que yo he apoyado, o sea, no estoy diciendo que solo soy yo, obviamente cada persona hace su parte, ¿no? Obvio. Sí. Pero ha habido mucha gente en la industria, hay mucha gente en la industria de la moda que estuvo en mi equipo. Sí. Entonces, y mucha gente ahora en la industria, o sea, porque ya no solo en la moda, hay gente que ha estado en mis equipos y que está en varias industrias distintas. Y eso es padrísimo. Y una crítica que me hicieron en el MEDEX, justo había como una cosa de que cómo te percibe la gente. Y me decían, se preocupa demasiado es una buena líder, se preocupa demasiado por la gente, pero no le importa tanto el negocio. Esa era como la crítica, ¿no? Híjole, ¿cómo te dolió? Me dolió durísimo, pero ¿es verdad tantito? No siento que es verdad, porque siempre me importa el negocio, pero no a pesar de la gente. Ya. Eso sí, como que lo reflexioné a partir de esa crítica que sentí que era muy constructiva. Primero me ardí, porque dije, ay, ni me conocen. O sea, ni siquiera sé quién la hizo, ya sabes, pero porque era anónima. Pero sí me di cuenta que sí me importa, o sea, sí lucho mucho por la gente y a veces he tenido fuertes decepciones de luchar por gente que no quiere estar ahí, que no necesita que yo haga eso. Entonces eso me ayudó a separar eso. Pero la otra es que se puede tener un negocio súper rentable y funcional y todo, pero no a pesar de las personas. Entonces yo creo que eso es para mí lo más importante, que se pueden hacer las dos cosas muy bien y alineadas y simultáneamente. Una vez un jefe mío en alguna posición nueva que yo tuve me dijo, ya eres jefa, te voy a dar un consejo. Olvídate de la popularidad. Lo primero que tienes que hacer es renunciar a la popularidad. Y yo, pobre, no tenía idea, al revés. Eres jefa y entonces te vuelves popular. No. Luego entendí lo que decía, porque vas creciendo y vas teniendo enemigos, desertores. Obviamente hay gente que te va a buscar porque le conviene y hay cierta popularidad, pero también mucha gente que te quería te deja de querer, que te juzga de una manera, que te juzgaba de una manera ya te va a juzgar de otra. También se experimentan celos. ¿Te ha pasado? ¿Has vivido esto? Sí, siento que sobre todo cuando
pierdes un poco la popularidad cuando tienes que tomar decisiones fuertes, ¿no? Totalmente. Cuando hay una decisión que no es de, como, pues sí, que a la gente no le gusta o que no les parece justa, y tal vez a unos les parece bien y a otros no. O sea, pierdes popularidad tal vez no con toda la gente, pero con una parte de la gente. Y eso es inevitable. O sea, eso tú también me lo dijiste alguna vez y yo lo tomo en cuenta. O sea, mi intención no es ser popular por ser popular o porque quiero que mi gente me quiera. Sí. No, o sea, yo lo que creo, también aprendí a golpes, ¿no? Porque antes se iba alguien de mi equipo y lloraba, me frustraba, me daba ansiedad, no sabía cómo lo iba a sustituir. Y ahora, pues no, ni modo. O sea, si alguien se quiere ir porque tiene una mejor oportunidad, porque se va a casar, porque quiere tener 100 hijos, lo que sea, no importa la razón, hay que aprender a desapegarse de eso. Pero por otro lado, pues sí pega, sí afecta, sí duele, pero hay que seguir adelante. Y eso también te quita popularidad, ¿no? Porque y también conforme más jefe eres, más decisiones incómodas tomas y menos las puedes explicar. Porque tú no puedes irle diciendo a la gente por qué tomaste X o Y decisión y a lo mejor se interpretan mal y tienes que seguir adelante, ¿no? Sí, porque además si les explicas mucho, luego creen que te estás justificando. Entonces Claro. es como, yo pienso que hay que ser claro. O sea, las decisiones difíciles se dicen claramente y se comunican claramente, desde mi punto de vista. Y si no lo haces así, yo prefiero que ser menos popular, pero clara, y que la gente sepa qué esperar de mí, a ser ultra popular y que la gente todo el tiempo tenga ansiedad de que no sabe cómo voy a reaccionar o no sabe cómo voy a dar una noticia, ¿no? Entonces, una vez mi equipo estaban platicando ahí y decían que yo desde que entro se ve si me pueden preguntar algo, si me pueden decir algo, si la buena noticia la voy a tomar mal o la mala noticia bien, o sea, porque también uno convives con estas personas todos los días y te vuelves, bueno, yo soy bastante transparente, entonces sabes cuando tu jefe está de buenas, de malas, de regulares. Y también creo que esa es una labor del jefe, ser transparente, pero no ser tan predecible, porque entonces si no tu equipo ya te puede tener miedo siempre. Ahorita te iba a preguntar por tú que creciste desde abajo y que además eres muy fresca y muy llevada con toda la gente, los que te reportan y los que no, ¿cómo te vuelves jefa también en el tema de habitar la posición, ¿no? ¿Te acuerdas de la experiencia cuando dijiste, madres, ya no soy una de ellos, ya soy una de estos? Y ya no puedes ser tan llevada como eras y entras en esa otra etapa. Sí, sobre todo, como a mí me gusta platicar mucho y de todo y así, siento que una de las cosas en las que me empecé a dar cuenta que ya era la jefa es que ya no podía platicar de todo. Había información confidencial que no le podía contar a nadie y que era mía, para mí. Y no le podía decir a nadie y la tenía que guardar y la tenía que después planear cómo le iba a comunicar ya que fuera para el dominio público, etcétera. Ahí me empecé a dar cuenta que ella era la jefa, ¿no? Otra cosa, cuando te cambias de espacio, cuando ya no te sientas con todos y te sientas en la oficina, ahí se hace una barrera instantánea. Esa es dura, porque ya no te dicen, oye, ¿quieres venir a comer? Sí, claro. Y antes era, vamos a comer, y pues te parabas y ibas a comer. Exacto. ¿No? ¿Qué tal? Esto es lo más godín, pero sí es verdad. Totalmente. Entonces, cuando ya no te invitan a comer con ellos, pero no lo hacen por mala onda, sino porque tú estás con tu puerta cerrada en la oficina o tienes una comida o lo que sea. Ahí también me di cuenta. Y yo te voy a decir otra. A ver, dime otra. Cuando, incluso en las cosas que no son de comunicar porque no tienen que ver con lo laboral y son a lo mejor impresiones personales, yo que también soy frescota y amiga de la gente y eso, y comento las cosas como si todo el mundo fuera mi amigo. Y luego me di cuenta que un comentario que yo había hecho se juzga distinto porque ella es la jefa. ¿Cómo la jefa está diciendo eso? Uh-huh. O sea, aunque fueran cosas de mis hijos o lo que fuera, ya no es tan bienvenido, no eres un compañero más. No. Y entenderlo es importante, ¿no? O sea, me acuerdo una vez muy chistoso que, mis reportes directos me decían, es que nuestros equipos te tienen miedo. Y yo, ¿a mí? ¿Cómo que me van a tener miedo? No, espérame. Salí de mi oficina y les dije, a ver, díganme la verdad, ¿alguien aquí me tiene miedo?
Y vi sus caras y sí me di cuenta que sí. ¡Qué miedo, Y Claudia! les dije, no, ¿por qué me tienen miedo? Entonces ya una tuvo la valentía de decirme, es que, no sé, tu tono. O sea, porque como eres muy franca, tu tono se siente duro. Y otra me dijo otra cosa así, pero ya me lo fueron diciendo y entonces también yo he ido aprendiendo porque también tenerle miedo a tu jefe está horrible. Horrible. Entonces, esas cosas, pero porque me atrevo también o sea, a mí no me importa que me digan, sí te tengo miedo, o sí que, o sea, o luego mis reportes directos de, dijiste esto en la junta que no estuvo tan chido, y entonces yo, ok, y lo tomo en cuenta. O sea, ser más consciente de cómo te expresas, de qué cosas dices y así, también tienes toda la razón. Eso me dio en el punto de, ya eres la jefa. Oye, y te quiero preguntar para terminar una cosa muy personal que además te voy a contar. Tú sabes que tengo una comunidad de membresía Buena Banda y el otro día en el chat empezaron a comentar el tema de es que las que no tenemos hijos no saquen las chambas, ¿no? Una decía, no nos respetan porque entonces es como tú no tienes hijos, no sé, no mereces un trato especial. Y alguien decía, al revés, como no tienes hijos, abusan de ti porque asumen que tienes mucho más tiempo para la empresa. Y total que empezó la discusión así suelta y hubo las mejores discusiones, las mejores aportaciones que te puedas imaginar sobre el tema de esta generación de mujeres, que es pues, la primera que estamos viendo, que se atrevieron a decir, no quiero tener hijos, por la razón que sea. Y entonces les dije yo, voy a hacer una encuesta. O sea, ¿me pueden decir, por favor, quiénes no tienen hijos, quiénes no tienen porque no quieren y porque no van a tener, quiénes tal? Me impresionó, la hubiera traído actualizada, me impresionó la cantidad de chavas que tengo que no quieren tener hijos, profesionistas sin hijos, ¿no? Y bueno, yo he convivido muchísimo contigo y con varias más que están ahí, que las entiendo además a la perfección, pero además las convivo y sé, por ejemplo, que tú con tus sobrinas eres lo más amoroso del mundo, eres animalera, que también son como virtudes, las que somos niñeras. Bueno, yo no soy tan animalera y sí soy niñera, fíjate, pero son a veces virtudes ¿Cómo no hay parejas. duende? Pues sí, pero no soy tan animalera. Duende es mi perro. A lo que voy es, hay virtudes muy maternales, digamos, que yo he visto que tú tienes y sin embargo tú siempre has tenido la claridad de yo no voy a tener hijos. ¿Me puedes hablar de eso? ¿Quieres que te diga por qué no quiero tener hijos o desde cuándo sé que no quiero tener hijos? Quiero que me digas lo que quieras. Ok, perfecto. Yo nunca, bueno, no sé si nunca, es más, cuando era chica quería tener 4 hijos y casarme a los 24 años, una cosa loca así, ¿no? Y luego, cuando tenía como 17 años, un día hablé con mi mamá y le dije, ya me di cuenta que no quiero tener hijos. Claro que ese comentario a los 17 años no, es bueno. Como, pues, o sea, todo bien, estás bien. Sí. Y dije mis argumentos, y parte de mis argumentos se pueden vincular a lo que pasa hoy, ¿no? O sea, las guerras, cómo va a traer a un hijo a un mundo como el que estamos viviendo ahorita, etcétera. Y mi mamá me dijo que, o sea, como que aceptó mi punto de vista y me dijo, pues si no quieres tener hijos, no tienes que tener hijos. Entonces eso a mí me dio la libertad de decir, no tengo que tener hijos. Todo bien tu mamá, ¿eh? Mi mamá todo bien, siempre, sí. Y por otro lado, también sentí que era algo que podía ir decidiendo con el tiempo. O sea, que no porque lo dije a los 17 años, y de eso también fue gracias a mi mamá, no lo tenía que decidir ahí, lo podía decidir después. Y ya conforme fueron pasando los años, sí no me daba ni tantitas ganas tener un hijo. Una parte medio egoísta de decir, no quiero que nada me quite tiempo para hacer esto que yo quiero hacer, crecer en esto. ¿Pero por qué egoísta? Bueno, o sea, se veía así, ¿no? Ajá, quizá, más bien no es egoísta. Personalista, muy, si personalista no puede sé. ser. Sí, tienes razón. Una cosa como más personalista de decir, yo quiero hacer esto y tener la libertad. A mí me gusta viajar de trabajo se me hace padrísimo. He aprendido gracias a mis viajes de trabajo muchísimas cosas. Entonces, como que sentía que me iba a limitar en mi crecimiento hacia el futuro. Y dije, no quiero, ya. A los 30 dije, no voy a tener hijos. Y ahí sí lo decidí full.
Y pues no voy a tener hijos, no quiero. Y y lo que me decías de mis sobrinas, mis perros, etcétera. Sí, porque no hay juicio para quien sí lo tenga. No, y me encanta cuando la gente tiene hijos, me emociona muchísimo. O sea, el otro día en una de mis reuniones del IPADE, un amigo del IPADE tiene 3 hijos y una es bebé y estuvo conmigo un ratote, le di piña, pero manzana, pero no sé qué, y la tenía cargada y me tomaba fotos y me decía, no puedo creer esto que estoy viendo, no que no quieres tener hijos, y yo, es que mi lado maternal no se muere solo porque no quiero tener hijos. Exacto. O sea, me encantan los niños, me caen perfecto, nada más que hay otra cosa, yo quiero que los niños se vayan a sus casas, Blan, o sea, yo no quiero que se queden en la mía. Claro, qué rico. O sea, yo es no... lo bueno de ser tía. Exacto. Y también hay ciertas problemáticas que yo digo, no, esta no me la he hecho, o sea, Lorenza y Lucía, mis sobrinas, hubo veces en la vida que me preguntaban una cosa que, así de frenar de, ¿qué me preguntó? Entonces no sabía bien, siempre he dicho la verdad, lo mejor que puedo, tal, pero sí de pronto le hablaba a mi hermana y le decía, no sé qué contestar a esto. Me decía, tú contesta con una pregunta. Ah, pues perfecto. Y entonces ya aprendí eso y, no sé, me gustan mucho los niños, sobre todo me gustan los adolescentes, me caen increíbles los adolescentes. A mí también me fascina. Los adolescentes y los adultos jóvenes son mis favoritos, o sea, porque tienen, o sea, a mí me encanta que mi equipo tenga gente de 20 años, 22 y así, y que tengan esta libertad de decirte todo lo que se les ocurre, se me hace increíble. ¿Y cómo sientes el juicio o cómo sientes que ha evolucionado para todas las chavas, señoras, mujeres que no quisieron tener hijos y que están ahí insertas en el mundo? ¿Ya venga, todo bien? ¿O sí sientes todavía que hay...? Siento que es más difícil para los hombres entender que las mujeres no quieren tener hijos que para las mujeres. Gran punto. Si tú le dices a una mujer que tiene hijos, que no quieres tener hijos, te dice, sí, te entiendo, porque claro. esto y esto. Si le dices a un hombre que no quieres tener hijos, como que se trauma tantito. ¿Cómo? Pero, ¿y si te arrepientes? O sea, y si no sé qué... A mí me ha pasado más que los hombres se escandalicen con mi decisión que las mujeres. Fíjate. Y por otro lado, siento que hay más mujeres que hemos decidido no tener hijos, muchas de mi generación, o sea, muchas de mis amigas no tienen hijos. Ajá. Y no quieren tener. Se va normalizando. Y ya está muy normalizado, pero me doy cuenta cuando convivo con otro círculo, como más tradicional quizá, sí hay más como dudas, preguntas, me preguntan mucho, luego me dicen... O sea, no te vayas a ofender, pero tengo esta duda. Y yo, no me ofendo, tú pregúntame. O sea, te voy a contestar igual que como, o sea, tú no te vayas a ofender con mi respuesta, ya sabes. Entonces yo creo que es una decisión muy personal, o sea, y creo que también a muchas mujeres les está pasando que el hecho de no querer tener hijos, a mí, yo no me siento que por no tener hijos se me exija más en la chamba que a alguien que sí tiene hijos. La verdad es que no. Es más, ni siquiera creo que nunca me ha preguntado a alguien, ¿tienes hijos en la chamba? Sí. Jamás. ¿O quieres tener hijos? No. Entonces ahí no me siento como en esa disyuntiva ni trato diferenciado, no. Pero sí veo que a los chavos que están creciendo y que tienen novias que no quieren tener hijos, ahí veo que sí hay un quiebre bien fuerte. Yo me di cuenta que si yo no le decía en el segundo date a alguien que no quería tener hijos, era gravísimo. Sí. O sea, casi, sí. Hola, no quiero tener hijos. Ajá. Porque es un deal breaker. Sí. Pero ya hablé un chorro, Blan. Un chorro, sí platicamos rico, ¿no? Sí, pero sí, tú me preguntaste y yo quería también que tú hablaras. No, cero, pues no, aquí la entrevista era para ti. Clau, qué placer tenerte en Buena Banda. Ay, Blan, gracias. Estoy feliz. Yo también, Estuvo bueno nuestro estatus. Estuvo padre nuestro estatus, gracias por invitarme. Feliz. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. En la grabación está Raúl Cetina de Pedro y el Lobo. En el video, Ariel Mancillas. La producción general y voz es de Luisa Martínez y la postproducción y puesta en onda es de Rubén Esponda. Muchas gracias por formar parte de Buena Banda. Hasta la próxima.